Bien, buenos días, jóvenes. Soy la doctora Lizeth Sandoval Medina, docente en la materia de morfofunción, y en esta oportunidad vamos a revisar el tema correspondiente al capítulo 13, que es médula espinal y nervios craneales. Bien, vamos a tener los siguientes objetivos. Vamos a describir la anatomía de la médula espinal y su conexión con los nervios espinales. También vamos a definir los componentes, los revestimientos de tejido conectivo y las ramificaciones que tienen los nervios espinales. Vamos a definir el plexo, además de identificar la distribución de los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro. Vamos a establecer la importancia clínica de los dermatomas. Vamos a describir también el origen y la distribución del plexo cervical, braquial, lumbar, sacro y coxígeo. Vamos a describir las funciones de los tractos sensitivos y motores principales y vamos a analizar cuáles son los componentes funcionales de un reflejo y de un arco reflejo. Bien, vamos a empezar por lo que es la médula espinal. Vamos a decir que la médula espinal genera respuestas, ¿ya? Estas son reflejas y son rápidas. Es una vía de comunicación de aferencia sensitiva en dirección al encéfalo y de aferencia motora del encéfalo hacia la médula, formando lo que son los circuitos neuronales. Existe un procesamiento de reflejos a nivel de la sustancia de la médula espinal, donde suman los potenciales postsinápticos excitatorios y los potenciales postsinápticos inhibitorios. Esto vamos a ver en lo que son los arcos reflejos. Y la sustancia blanca tiene la característica de tener tractos sensitivos y tractos motores. La médula es una continuación del encéfalo y en conjunto, además con los nervios espinales, vamos a ir a conformar lo que es el sistema nervioso central. Perdón. Bien, vamos a hablar a lo que es la anatomía, ¿ya? Vamos a decir que dentro de lo que es su anatomía al ser un órgano delicado, va a tener y va a requerir estructuras de protección. Estas son las siguientes. El cráneo y la columna vertebral, al ser rígidos, van a alojar a la columna en la parte central, no de la columna vertebral a la médula. El segundo componente de protección son las meninges. Las meninges son, se puede decir, como telas que recubren a la médula espinal y tienen ciertas características. Y también otro componente de protección es el líquido cefalorraquídeo, que tiene también ciertas características que va a permitir a la médula conformar un sistema ingrávido y un acaltramiento hidráulico. También es importante mencionar que existen ligamentos. Estos también van a suspender a lo que es la médula espinal. Dentro que son las meninges, estas están conformadas por tejido conectivo y van a ir a revestir la médula espinal como tal, desde la parte externa hacia la parte interna, conformadas por lo que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, la dura madre es la capa más superficial que reviste a la médula. Ya, esta está conformada por tejido conectivo denso e irregular que va desde la conformación de un saco desde el agujero occipital en la base del cráneo hasta la segunda vértebra sacra. Y se va a ir a continuar con el epineuro en lo que es el nervio espinal. ¿Ya? Entonces, esta de acá, ¿no?
La capa más externa viene a ser la pía madre. Después tenemos al aracnoides. La aracnoides es una capa media, tiene forma de araña, de ahí a su nombre. Es una capa bastante delgada, es avascular y entre medio del aracnoides y la dura madre existe un espacio. Este espacio se conoce como el espacio subdural y en este se encuentra el líquido intersticial. Después tenemos a la pía madre, es una capa delgada, igual formada por tejido conectivo, transparente, y aquí se encuentran los vasos sanguíneos. Ya, es esta capita más interna. Cabe mencionar que dentro de esta capa vamos a encontrar este tejido triangular que va a ir en dirección lateral tanto al aracnoides como a la dura madre, que representan a ser los ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados son membranas triangulares, van a mantener suspendida a la médula. ¿Cuál su función? Van a proteger de deslizamientos súbitos que se puedan producir, ¿no es cierto? Es importante mencionar que estos ligamentos dentados se van a dirigir hacia el aracnoides y a la parte superior de lo que es, a la parte más superficial de lo que vendría a ser la dura madre, y también este ligamento va a dividir las raíces anteriores y posteriores del nervio espinal. Bien, van a cubrir desde el encéfalo, ¿no es cierto? Donde es en dirección de la médula hasta donde los nervios espinales abandonan la columna en los forámenes intervertebrales. Bien, vamos a verlo ahora, esa es la anatomía interna, ahora vamos a ver la anatomía externa. Mencionar que la médula tiene una forma casi cilíndrica, pero tiene ligero aplanamiento anteroposterior. Como mencioné, va desde el bulbo raquídeo hasta la segunda vértebra lumbar. En los recién nacidos puede abarcar hasta la tercera y cuarta lumbar, y según va creciendo, estos se van a dirigir hacia la parte superior. Tiene una longitud de más o menos de 42 a 45 centímetros, con un diámetro máximo, sobre todo superior, de 1.5 de diámetro. Tiene un engrosamiento superior y un engrosamiento inferior. Estos también se conocen con el nombre de intumescencia. Y vamos a tener una intumescencia cervical, ¿ya? Que va desde la C4 hasta lo que es la primera torácica. Y a nivel lumbar, este engrosamiento va a partir de la novena torácica a la 12ª torácica. A continuación de esto, se vamos a encontrar lo que es el cono medular. Este cono medular va a terminar en lo que es el filium terminalis, ¿no es cierto? A ir a conformar lo que es la cola del caballo. La organización de los nervios espinales es segmentaria. Está conformado por 31 pares de nervios cervicales, de los cuales 8 son cervicales, 12 son torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Es importante mencionar que a cada lado de la médula espinal vamos a tener van a emerger los nervios espinales, ¿ya? Con dos ramos, uno o dos raíces se puede llamar. Una raíz anterior que se va a dirigir hacia la parte anterior del cuerpo, por lo que se la denomina ventral, y una raíz que tiene la característica, esta raíz anterior, de llevar la vía motora, y una raíz posterior que es sensitiva y que se la va a denominar dorsal. Dentro de lo que es la anatomía interna, vamos a tener aquí la conformación en dos tipos de sustancias, que es una, la que pueden apreciar acá, que es la sustancia blanca, y dos, la sustancia gris.
Vamos a decir que existen dos regiones, ¿ya? Que son estas. Una la sustancia blanca y otra la sustancia gris. La sustancia blanca está conformada por haces axónicos mielínicos y la sustancia gris está conformada por cuerpos neuronales dendritas y axones amielínicos, además de estar conformadas por neuroglia. En ella se encuentran los núcleos sensitivos y también se encuentran núcleos motores, ¿ya? Vamos a ver que la médula en este corte sagital tiene dos surcos, uno de ellos que es la fisura media anterior, que es esta larga que pueden apreciar, y el surco medio posterior. La sustancia blanca se va a dividir en tres cordones, un cordón anterior, un cordón posterior y un cordón lateral, o también se denomina columnas, columna anterior, columna blanca anterior, columna blanca posterior y lateral. A diferencia de la sustancia gris, que tiene una forma de H con una parte central donde está el conducto central y que por aquí también circula el líquido cefalorraquídeo, se va a dividir en astas. La asta gris posterior, asta gris anterior y la asta gris lateral, que tiene un componente anatómico. Importante, ¿por qué? Porque aquí se van a dar los reflejos autónomos. Bien, vamos a hablar de lo que son los nervios espinales. Los nervios espinales, al igual que el encéfalo y la médula espinal, van a ir a conformar lo que es el sistema nervioso central. Son haces paralelos de axones que está conformado por células neurogliales envueltas en tejido conectivo. Vamos a volver a mencionar que normalmente existe una relación entre el lugar por el que emergen en relación a la columna vertebral, pero existen ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, el primer nervio espinal cervical va a salir a través del orificio occipital y el atlas. Del primero al séptimo nervio cervical van a abandonar por encima del cuerpo vertebral, de la cervical 8 hasta la primera torácica, y al igual que la primera torácica hasta la quinta lumbar, van a salir por debajo. Dentro de lo que son los nervios sacros, ¿no? Estos van a atravesar los forámenes anteriores del hueso sacro y el quinto y el coxigio van a salir a través del hiato sacro. Entonces, estas son variantes anatómicas. Como les decía, hay una raíz anterior y una raíz posterior que van a ir a emerger a través del foramen intervertebral. Es importante mencionar que este nervio es mixto y que la raíz posterior tiene un ganglio, como pueden apreciar acá. Entonces, la raíz posterior es sensitiva y la raíz anterior es motora. Tenemos acá la distribución. Esta distribución se va a dar en ramos. Tenemos 4 ramos. Un ramo posterior, que ustedes lo pueden ver acá, ¿ya? Este es el ramo posterior, que se va a dirigir hacia atrás, por eso es que se llama dorsal, ¿ya? Y va a inervar todo lo que son los músculos profundos y la piel de la superficie del tronco. Después tenemos que es el ramo anterior, ¿ya? Que lo pueden ver, que es más grueso, va a inervar lo que son los músculos y las estructuras de los miembros superiores e inferiores, además de la piel de la superficie externa y anterior del tronco. Por eso es que se llama ventral. También tenemos un ramo meningio, es este pequeñito. Este ramo meningio va a reingresar
por el foramen intervertebral para inervar a lo que es la vértebra, los ligamentos y los vasos sanguíneos vertebrales. Después también tenemos estos otros ramitos que pueden ver aquí chiquititos, que son los ramitos comunicantes. Y estos ramitos comunicantes están encargados del sistema autónomo y también van a ir a conformar ganglios, que son los ganglios sinápticos en todo lo que es el tronco sináptico. El nervio espinal está formado por axones. Estos axones están recubiertos por mielina. A su vez, este está recubierto por el endoneuro, que se encuentra alrededor de cada axón. Entonces, esta asociación o conglomerado de axones van a ir a conformar lo que es el fascículo. Y el fascículo va a estar revestido por el perineuro alrededor de cada fascículo. A su vez, vamos a tener al epineuro que va a ir a albergar varios fascículos, ¿no? De todo el nervio y también va a ir a albergar lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, esta es la conformación del nervio espinal, ¿ya? Esto, dentro de las capas vamos a tener que están conformadas por malla de fibras colágenas, por fibroblastos y por macrófagos. Esto es para ver los revestimientos que van a cubrir a cada nervio espinal. Ahora vamos a hablar de lo que son los plexos. Los plexos son la conformación de las ramas anteriores que van a ir a conformar, como ustedes pueden ver, redes o un enredado, ¿ya? Tenemos 5 plexos: el plexo cervical, el braquial, el lumbar, el sacro y el coxígeo, con ciertas características que las vamos a ir desarrollando. Pero también tenemos que hablar de estos otros nervios espinales, ¿ya? Que se van desde la T2 hasta la T12, ¿ya? Hasta la torácica 12. Por aquí emergen a cada lado lo que son los nervios intercostales, también denominados torácicos. Y estos van a ir a inervar lo que es la piel de la axila, los músculos intercostales y la región posteromedial del brazo. Dentro la tercera y sexta torácica van a inervar también la región anterolateral de la pared torácica y desde la T7 hasta la T12 van a inervar lo que es los músculos de la región anterolateral de la pared torácica. Es importante tal vez mencionar que tiene ramos posteriores que van a ir a inervar los músculos profundos del dorso y la piel de la región posterior del tórax. Entonces, esta es una variante ya que no emergen a través de redes, ¿no? Si lo hacen directamente. Vamos a hablar de los dermatomas, ya. Mencionar que la piel de todo el cuerpo está inervada por neuronas somatosensitivas. Estas neuronas somatosensitivas van a dar información al sistema nervioso central. Entonces vamos a definir un dermatoma como una zona de piel que proporciona aferencia sensitiva al sistema nervioso central a través de las raíces posteriores de un par de nervio espinal o a través de un par craneal, que en este caso sería el nervio trigémino. Excepto la cervical 1. El trigémino va a inervar lo que es la cara y el cuero cabelludo. ¿Por qué es importante conocer estos dermatomas? Porque nos vamos a dar cuenta de a qué nivel se encuentran las lesiones y también es importante cuando hacemos los bloqueos anestésicos, ¿no? Según el lugar donde se va a aplicar el bloqueo, vamos a tener el bloqueo nervioso de cierto lugar de la piel en relación a este componente. Vamos a hablar ahora de lo que es el plexo cervical. El plexo cervical está conformada por la raíz anterior desde la cervical 1 hacia la cervical 4 y una asa se va a dirigir hacia la cervical 5, ¿ya?
Este plexo inerva lo que es la piel, los músculos de la cabeza, el cuello, la parte superior de los hombros, el tórax y el diafragma. ¿Cómo inerva el diafragma? A través del nervio frénico, que es este pequeño. ¿Ya? Vamos a decir también que existen ciertos ramos que van a ir paralelos a dos pares craneales, al 11º al par craneal a través del nervio accesorio y al hipogloso, que lo pueden ver representado aquí arriba. Vamos a ver en amarillo la conformación de las raíces, y estas raíces, como ustedes van a ver, van a formar un conglomerado de redes que se van a dirigir hacia abajo, ¿no? Además que también forman asas, como pueden ver, para ir a inervar lo que son los músculos a través de estos nervios, como es el occipital menor, el auricular mayor, el cervical transverso, las raíces superiores del asa cervical, su raíz inferior, los músculos supraclaviculares y, como les mencioné, el nervio frénico. Vamos a hablar ahora de lo que es el plexo braquial. Este plexo va a inervar lo que son los hombros y los miembros superiores. Está conformada por los ramos anteriores desde la cervical 5 a la cervical 8 y la primera torácica. Va a pasar por encima de la costilla en la parte posterior de la clavícula y luego se va a dirigir a la región axilar. Está conformada, como les mencioné, desde la quinta cervical hasta la cervical 8 y la primera torácica. A este nivel se va a dividir en 3 troncos: un tronco superior, un tronco medio y un tronco inferior. Luego se va a dirigir en dirección a la axila y va a conformar un cordón lateral, un cordón posterior y un cordón medial. Es importante saber que por detrás de la clavícula también se va a dividir en un ramo anterior, que es este, y un ramo posterior, para luego ir a conformar lo que son estos fascículos o cordones, que son el lateral, el posterior y el medial, que van a estar igual de afuera hacia adentro y van a estar en relación a la arteria axilar. Entonces va a ir a conformar lo que son los nervios para el escapular dorsal, el supraescapular, el nervio del músculo subclavio, el pectoral lateral, sobre todo lo que son el tronco superior y la conformación del cordón lateral. También va a ir a conformar lo que son la parte mediana, la porción lateral y medial, el nervio radial, la cabeza medial, el nervio cubital, para dirigirse a lo que es el miembro superior. También la parte más inferior entre la C8 y la T1 van a ir a conformar nervios para el torácico largo, el pectoral medial, el subescapular superior, el tóraco dorsal y el subescapular inferior. Así como pueden ver, va a ir a conformar una red, ¿no es cierto? Esto va a dar origen a 5 nervios principales, que son el nervio axilar, que está acá arriba, que va a ir a inervar lo que es el deltoides y el músculo redondo menor, el músculo cutáneo, que va a inervar los músculos flexores del brazo, el nervio radial, ¿no? Que va a inervar todos los músculos de la región posterior del brazo y también del antebrazo, el nervio mediano, y el nervio cubital, que va a ir a inervar todo lo que es la región anteromedial del antebrazo y de la mano. El plexo lumbar. Este plexo inerva todo lo que es la pared lateral del abdomen, los genitales externos y la parte de lo que son los miembros inferiores. Está conformado desde la primera lumbar hasta la cuarta lumbar, ¿ya? Es oblicuo y va a ir a dividirse y va a pasar a través del músculo psoas, tanto en su componente superficial y profundo, por del lado del cuadrado lumbar. Va a ir a conformar estos nervios, ¿ya? El hilio hipogástrico, el hilio inguinal, el génito femoral, el nervio cutáneo lateral del muslo, el femoral
Este es el más grande, y el nervio obturador. El hilio hipogástrico va a ir a inervar lo que es la pared anterolateral inferior del abdomen y los glúteos. El hilio inguinal es anterolateral, va a inervar la región superomedial del muslo, los labios mayores, el monte de Venus, la raíz del pene y el escroto. Entre la conformación de las raíces L1 y el L2 van a ir a formar el génito femoral, que va a inervar los músculos cremaster, el anteromedial del muslo, el escroto y los labios mayores. Entre lo que es la formación de las raíces L2 y L3, tenemos a lo que es el fémoro cutáneo, que va a inervar la región lateral anterior y posterior del muslo. Después tenemos el nervio femoral, que va a inervar el flexor del muslo, el extensor de la pierna, el anteromedial del muslo, la parte interna de la pierna hasta el pie. Y el obturador, que va a inervar lo que son los músculos abductores de la pierna dentro de lo que es la cara medial del muslo. También hay este nervio, que es el nervio anococcigio. Este nervio está inervado por lo que es el plexo coccigio, que vamos a ver en un momento. Bien, vamos a hablar de lo que es el plexo sacro. El plexo sacro está conformado desde la L4, L5, desde la sacra 1 a la sacra cuarta, que estas van a emerger por la cara anterior del sacro. Va a inervar lo que son los glúteos, el periné, los miembros inferiores, y también dentro de uno de sus nervios más largos está el nervio ciático. La conformación del plexo coccigio está dada por lo que es el S4, S5, ¿ya? Y el nervio coccigio, que va a ir a inervar la piel de la región coccigia, y este nervio que les he mostrado, que es el nervio anococcigio. Entonces vamos a ir a ver que van a emerger las raíces, van a ir conformando las redes, que en una división anterior, que van a ver este plomito más claro, y una división posterior, que van a inervar todo lo que son los glúteos, el periné, los miembros inferiores. Y van a dar ramos al glúteo superior, al glúteo inferior, para el músculo piriforme, para el tibial, para el peroneo, y van a ir a conformar, como les decía, un nervio que es bastante largo, que es el nervio ciático. ¿Ya? En la parte anterior vamos a tener al nervio pudendo, al cutáneo perforante, al nervio cutáneo posterior del muslo. Entonces, aquí se pueden observar el origen de los plexos sacro y también del plexo coccigio. Toca revisar lo que es la fisiología de la médula espinal. La médula espinal cumple dos funciones. Una es la propagación de los impulsos nerviosos y la integración de esta información. El nombre de cada tracto indica su localización dentro de lo que es la sustancia blanca, dónde comienza y dónde termina. En esta diapositiva van a poder observar lo que son los nervios o los tractos, perdón, sensitivos en azul, y los tractos nerviosos motores en rojo. Como hemos podido revisar, la sustancia blanca se va a dividir en cordones. En el cordón posterior vamos a tener dos fascículos. Uno es el fascículo grácil, que es más medial, y el fascículo cuneiforme, que es más lateral. También tenemos este, que está dentro del cordón lateral de la sustancia blanca, que es el tracto espinocerebeloso posterior y el espinocerebeloso anterior. Como pueden ver, menciona dentro de lo que es el tracto espinocerebeloso, por ejemplo. Inicia en la espina y termina en el cerebelo. Entonces, por eso les decía que cada tracto indica la localización de dónde inicia y dónde termina. Además, también tenemos más hacia la parte anterior el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotalámico lateral.
Ahora, dentro de lo que son los tractos motores, que son descendentes, vamos a tener una conformación peculiar. Entonces, dentro de lo que son las vías eferentes motoras, tenemos dos tipos de vías, las vías directas y las vías indirectas. Dentro que son las vías directas, tenemos estas que se encuentran en el cordón lateral de la sustancia blanca, que es el tracto córtico espinal, ya que viene desde la corteza cerebral hacia la espina. También tenemos este que está por delante del tracto córtico espinal lateral, que es el tracto rubroespinal, el tracto retículo espinal lateral y el tracto eh, vestíbulo espinal. Las vías motoras indirectas, tenemos la conformación del tracto retículo espinal medial, ya, el tecto espinal, el tracto córtico espinal anterior, además del tracto vestíbulo espinal. Entonces se van a dar cuenta que las vías los fascículos y estos tractos, en conformación tenemos a los sensitivos y a los motores. Los sensitivos son ascendentes y los motores son descendentes. Entonces, estos impulsos van a tener dos vías, por los tractos espinotalámicos y las columnas posteriores. Mencionar a este fascículo cuneiforme, que este fascículo va a discriminar lo que es el tacto, la presión leve, la vibración, la propiocepción consciente. ¿A qué se menciona el tema de propiocepción consciente? Nosotros podemos ver si, por ejemplo, en el caso de que nos coloquen un objeto sobre las manos, podemos ver y sentir en forma consciente este peso, tal vez la contextura. A eso se denomina propiocepción. También las vías motoras van a dar los movimientos automáticos. La coordinación en relación, por ejemplo, a la lectura. Yo puedo hacer un seguimiento, un escáner con la visión. Van a poder dar lo que es el tono muscular esquelético necesario para mantener la posición. Intervienen en lo que es el equilibrio y sobre todo intervienen cuando nosotros movemos la cabeza en relación al equilibrio. Eh, Ahora toca revisar lo que son los reflejos y los arcos reflejos. Vamos a definir como reflejo a una secuencia rápida y predecible de acciones involuntarias que van a generar una respuesta a ciertos cambios producidos en el medio ambiente. Estas son automáticas, son no planificadas y pueden ser de dos tipos: innatos y los aprendidos o adquiridos. Los innatos, como tenemos como por ejemplo el yo levantar la mano ante un estímulo doloroso de calor, por ejemplo. Y los aprendidos es los que vamos adquiriendo durante la vida, como por ejemplo al manejar, realizar los cambios de caja, frenar, ya. También tenemos reflejos autónomos. Estos son los comúnmente llamados viscerales. Estos van a ir a estar relacionados con lo que son el músculo liso, el músculo cardíaco y la secreción glandular. También tenemos a los reflejos somáticos. Somáticos, ¿por qué? Porque tienen que ver con la contracción de la musculatura esquelética. Tenemos también otra conformación de integración que se da a nivel de la sustancia gris de la médula, que se denomina como reflejo espinal. Si le hace a un nivel craneal, va a ser un reflejo craneal. Aquí vamos a ver un reflejo. Vamos a ver que se inicia a nivel de un receptor sensitivo, que este va a responder un estímulo y produce un generador o potencial de receptor, un potencial de acción. Por ejemplo, cuando nosotros nos pinchamos con una tachuela, este receptor sensitivo se va a dirigir a la raíz posterior, al ganglio posterior del nervio espinal, a través de lo que son las neuronas sensitivas, que está conformado por el axón que va a conducir este impulso
desde lo que es el receptor hacia un centro integrador. Este centro integrador es una o más regiones del sistema nervioso central que van a transmitir impulsos de las neuronas sensitivas a las neuronas motoras. Es decir, que llega aquí al asta posterior de la médula y se va a dirigir en forma ascendente a lo que es el encéfalo. Y en forma descendente se va a dirigir a las astas anteriores y también aquí va a existir una interneurona que va a generar una respuesta ante este estímulo y va a ir a emerger a través de la raíz posterior del nervio espinal a través de la neurona motora, conformada por un axón que conduce impulsos desde el centro integrador hacia el efector, que en este caso vendría a ser un músculo, una glándula que va a responder a estos estímulos motores. Eso es un reflejo. Vamos a ver que tenemos 4 tipos de reflejo. El primero es el reflejo de estiramiento. Este reflejo de estiramiento se va a iniciar cuando exista el estiramiento que va a estimular este receptor sensitivo, que en este caso es el uso muscular. Este estiramiento sensitivo va a ir a través de esta línea celeste que ustedes pueden ver, va a ir a través de esta neurona sensitiva excitada hacia la raíz posterior, al ganglio posterior del nervio espinal, y esta va a tener en realidad 2 vías. Cabe mencionar que cuando nosotros tenemos un movimiento, existe una parte que se contrae y una parte que se relaja. Entonces va a ir por vía ascendente hacia el encéfalo, como menciona la flecha, y va a ir también a lo que es al asta posterior de la médula espinal y va a ir a sumar, ¿ya? Esta suma va a dar a través dentro de lo que es el sistema integrador de la médula espinal, la neurona sensitiva va a activar a la neurona motora, no solamente a la neurona motora, también a la interneurona inhibidora. Esta neurona inhibidora se la ve con el signo menos, como pueden ver acá. Entonces van a haber 2 respuestas. Una respuesta positiva que va a ir a generar, al igual que hemos visto en la anterior diapositiva, a través de la neurona motora excitada, la contracción del músculo. Pero a su vez, ¿no? Va a haber un estímulo que igual va a ir por la neurona motora hacia los músculos antagónicos para generar una relajación del músculo antagónico. Es decir, que un componente muscular se va a contraer y para proteger y no se produzca daño, va a haber otro músculo que es antagónica que va a relajar. Este es un ejemplo claro de un reflejo de estiramiento que se hace, por ejemplo, el reflejo rotuliano al generar un golpe, ¿no? A seguir tenemos el reflejo tendinoso. Este reflejo tendinoso va a iniciarse a nivel del tendón. El tendón igual tiene un receptor sensitivo que va a ver la tensión que estimula este receptor. ¿Por qué? Porque existe un aumento de tensión. Entonces, este órgano tendinoso va a ir a través de la neurona sensitiva excitada en dirección de las astas posteriores de la médula y van a tener nuevamente en realidad 2 vías. Una que se va a dirigir al encéfalo, una además excitadora que va a ir a lo que es a conformar aquí, como pueden ver, en positivo con el signo de más, que es la interneurona excitadora. Y dentro de lo que es el centro integrador de la médula espinal, la neurona sensitiva activa esto que es lo que es la interneurona inhibitoria, ¿ya? Entonces aquí pueden ver ustedes en punteado con el signo de menos que va a ir a relajar al músculo efector, que relaja y alivia el exceso de tensión que se ha iniciado aquí. Pero a su vez va a ir a que se produzca otro reflejo que lo va a hacer igual por la raíz
anterior del nervio espinal, que es la neurona motora, hacia los músculos antagonistas que los va a excitar. Entonces va a producir una contracción de los músculos antagonistas, se van a contraer, ¿no? Pero al inicio se va a dar a nivel del tendón. También tenemos el reflejo flexor. Este reflejo flexor se va a ir a conformar, ¿no es cierto?, en varios lugares de la médula espinal, a diferencia del anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir, como en este caso, un estímulo doloroso que su efecto va a ser que se flexione la pierna ante el estímulo del dolor. Este nuevamente va a ir por la vía nerviosa sensitiva que está excitada al cordón posterior y se va a dirigir hacia las astas posteriores de la sustancia gris donde se encuentra la interneurona. Pero va a ir una interneurona ascendente en dirección superior de esta sección de la médula y otra, que es la interneurona descendente, a la parte inferior de lo que es el lugar, ¿no?, de sección de la médula. Aquí se va a ir a conformar dentro de esto que es el centro integrador de la médula espinal. La neurona sensitiva va a activar a las interneuronas en varios segmentos de la médula espinal. Entonces van a ir a conformar una acción de suma. Estas neuronas van a emerger a través de las interneuronas de varios segmentos, van a ir a realizar, un efecto a través de lo que son las neuronas motoras excitadas, como pueden ver, este y este, ¿no? Que son las líneas en rojo. Y van a ir al efector, que en este caso el músculo flexor, que se va a contraer y van a retirar la pierna. Entonces, este es el reflejo flexor, que a diferencia del anterior se va a producir en varios segmentos de la médula espinal y van a tener unas interneuronas ascendentes a la parte superior de estos segmentos y hacia la parte inferior también, que es una interneurona descendente. Ahora tenemos el reflejo de extensión cruzada. Este reflejo de extensión cruzada difiere del anterior. ¿Por qué? Porque una parte del estímulo nervioso se va a dirigir a través de la sustancia gris que tiene comunicación entre ambas hacia el lado contralateral. ¿Por qué? Porque se va a producir tres tipos de estímulos. Al nosotros realizar la flexión de la pierna, se va a cambiar el equilibrio del cuerpo. Este equilibrio va a generar que se produzca igual en activa varias interneuronas en los diferentes segmentos de la médula espinal y como pueden ver, se va a dirigir al lado contralateral y va a generar otro reflejo a través de la vía motora excitada, como pueden ver, ¿no?, hacia los músculos efectores, pero del lado contralateral. En este caso, se va produciendo la flexión en la pierna derecha y su respuesta va a estar dada en la pierna izquierda. Es decir, se van a contraer los músculos extensores que se contraen y extienden la pierna izquierda para poder compensar este desequilibrio que se ha producido al producirse la flexión del pie. Entonces, es importante que ustedes vean que también el estímulo puede viajar al lado contralateral y siempre es sumativo. Como ustedes pueden ver, no es negativo. Y también tiene unas interneuronas ascendentes a ambos lados de la columna, ¿ya? Y unas interneuronas descendentes igual a ambos lados de la columna. Y esto se va a generar dentro de lo que es el centro integrador de la médula espinal, que la neurona sensitiva activa a varias interneuronas. Entonces, ese es el reflejo de extensión cruzada, donde se va a ver otro reflejo que va a contraer los músculos de la pierna, pero en este caso, los músculos de la pierna contralateral, que sería la izquierda.
Eso es el tema que nos ha tocado revisar el día de hoy. Está basado en la bibliografía oficial que ustedes ya la conocen. Les invito nuevamente a realizar las preguntas sobre las dudas o que ustedes tengan. Y en esta oportunidad eso sería todo. Muchas gracias, jóvenes.